En muchas partes del mundo, cuando el día termina y la actividad disminuye, algunas personas buscan una historia tranquila para escuchar antes de dormir. Historias que avanzan lentamente, con calma, como si uno caminara por una galería silenciosa de un museo al final de la tarde. Si disfrutas este tipo de relatos pausados sobre historia y ciencia, puedes suscribirte al canal para encontrar más narraciones similares en el futuro. Esta noche comenzaremos un recorrido largo y tranquilo por un tema que acompaña a la humanidad desde tiempos muy antiguos: la historia de la conservación de los alimentos. La conservación de los alimentos es una práctica tan antigua como la propia necesidad de comer. Desde que los primeros grupos humanos comenzaron a recolectar plantas, cazar animales y almacenar parte de su comida para días posteriores, apareció un problema muy simple y constante. Los alimentos, cuando se dejan sin protección, cambian con el tiempo. Se secan, se fermentan, se cubren de moho o se descomponen lentamente. Estas transformaciones forman parte de los procesos naturales del mundo vivo. En la naturaleza, casi todo lo que alguna vez estuvo vivo se descompone con el paso del tiempo. Los microorganismos, que incluyen bacterias, levaduras y hongos microscópicos, encuentran en los restos orgánicos un lugar ideal para alimentarse y multiplicarse. Cuando estos organismos comienzan a crecer sobre un alimento, cambian su textura, su olor y su sabor. A veces producen sustancias que pueden ser perjudiciales para el cuerpo humano. Durante decenas de miles de años, las personas no sabían nada sobre bacterias o microorganismos. Sin embargo, podían observar los resultados visibles de estos procesos. Sabían por experiencia que la carne dejada al aire libre durante demasiado tiempo se volvía peligrosa. Sabían que algunas frutas podían pudrirse rápidamente. Y sabían que ciertos alimentos, si se trataban de manera especial, podían durar mucho más tiempo. La historia de la conservación de alimentos comienza mucho antes de la agricultura. Los primeros seres humanos modernos aparecieron hace aproximadamente 300.000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo vivieron como cazadores y recolectores. Sus comunidades eran pequeñas y se desplazaban según las estaciones, siguiendo animales migratorios o buscando plantas comestibles. En este modo de vida nómada, la conservación de alimentos ya tenía un papel importante. Cuando un grupo lograba cazar un animal grande, como un bisonte o un ciervo, obtenía mucha más carne de la que podía consumir en un solo día. Parte de esa carne debía aprovecharse antes de que se echara a perder. Los métodos más simples surgieron de la observación directa del entorno. Uno de los primeros fue el secado. En regiones cálidas y secas, la carne cortada en tiras delgadas podía colgarse al sol y al viento. Con el paso de las horas y los días, el agua contenida en el tejido se evaporaba lentamente. Al reducirse la humedad, los microorganismos tenían más dificultad para multiplicarse. El resultado era una carne mucho más ligera, firme y concentrada. Este alimento seco podía transportarse durante largas caminatas. También podía almacenarse durante semanas o incluso meses, si se mantenía protegido de la humedad. Prácticas similares se aplicaron a muchas plantas. Las semillas, por ejemplo, ya tienen naturalmente un contenido bajo de agua. Esto les permite conservarse durante largos periodos.
pero otras partes de las plantas, como frutas o raíces, podían cortarse y secarse para aumentar su duración. El secado de alimentos probablemente apareció de manera independiente en muchas regiones del mundo. Las condiciones climáticas de ciertas zonas, como los desiertos o las estepas, favorecían este método de forma natural. Otra técnica temprana fue el uso del frío. En regiones del norte, donde los inviernos son largos y las temperaturas permanecen bajo cero durante meses, la congelación natural servía como forma de conservación. Los animales cazados podían almacenarse en cuevas, en la nieve o enterrados en el suelo congelado. El frío ralentiza de forma notable la actividad de los microorganismos. Cuando la temperatura baja lo suficiente, muchos procesos biológicos se detienen casi por completo. Esto explica por qué los alimentos congelados pueden mantenerse durante periodos muy largos. Los grupos humanos que vivían en regiones frías aprendieron rápidamente a utilizar estas condiciones ambientales. En algunos casos construían depósitos en el suelo, cubiertos con nieve y tierra, donde podían guardar carne, pescado o grasa animal. El humo también se convirtió en un aliado importante. Cuando la carne se colocaba cerca de un fuego lento, el humo y el calor suave producían varios efectos al mismo tiempo. Parte del agua se evaporaba, lo que ayudaba al secado. Además, los compuestos químicos presentes en el humo se depositaban en la superficie del alimento. Algunas de estas sustancias tienen propiedades antimicrobianas. Esto significa que dificultan el crecimiento de bacterias y hongos. El resultado era un alimento con sabor característico y una duración mayor que la carne fresca. El ahumado apareció en muchas culturas. En bosques donde la madera era abundante, mantener un fuego pequeño durante varias horas o incluso días no representaba un gran problema. Mientras los humanos continuaban su largo recorrido a través de la prehistoria, estas técnicas sencillas formaron parte de su conocimiento cotidiano. No se trataba de ciencia formal, era un saber transmitido por observación, repetición y experiencia compartida dentro del grupo. Con el tiempo, hace aproximadamente 10.000 años, comenzó un cambio profundo en la historia humana. En varias regiones del planeta, algunas comunidades empezaron a domesticar plantas y animales. Este proceso gradual dio origen a la agricultura. La agricultura permitió producir alimentos en cantidades más grandes y de forma más predecible. Sin embargo, también creó nuevos desafíos. Cuando una comunidad cultivaba cereales o criaba animales cerca de un asentamiento permanente, debía almacenar grandes cantidades de comida para el futuro. Las cosechas ocurrían en momentos específicos del año, pero las personas necesitaban alimentarse durante todas las estaciones. Por esta razón, la conservación de alimentos se volvió aún más importante. Uno de los cultivos más tempranos fue el trigo, domesticado en la región conocida como el Creciente Fértil, en el suroeste de Asia. Otros cereales, como la cebada, también comenzaron a cultivarse allí hace unos 10.000 años. Los granos secos tienen una ventaja natural para el almacenamiento. Su bajo contenido de agua reduce la actividad microbiana. Cuando se guardan en recipientes adecuados y se protegen de la humedad y de los insectos, pueden durar muchos meses o incluso años. Las primeras comunidades agrícolas construyeron graneros y depósitos. A veces eran simples hoyos excavados en el suelo, recubiertos con arcilla.
En otros casos eran estructuras elevadas hechas de madera o piedra. En lugares como el antiguo Egipto, el almacenamiento de grano se convirtió en un elemento central de la organización social. Las autoridades locales supervisaban grandes almacenes donde se guardaban las cosechas de trigo y cebada. Estas reservas permitían alimentar a la población durante periodos de escasez. También servían para sostener a trabajadores que participaban en grandes proyectos, como la construcción de templos o canales de irrigación. Mientras tanto, en otras partes del mundo, diferentes culturas desarrollaban sus propias estrategias de conservación. En las regiones costeras, el pescado representaba una fuente importante de alimento. Sin embargo, el pescado fresco se deteriora con rapidez. Para resolver este problema, muchas comunidades comenzaron a usar sal. La sal tiene la capacidad de extraer agua de los tejidos por un proceso llamado ósmosis. Cuando el pescado o la carne se cubren con sal, parte de la humedad interna se desplaza hacia el exterior. Este ambiente más seco dificulta la multiplicación de bacterias. Además, la alta concentración de sal crea condiciones en las que muchos microorganismos no pueden sobrevivir. El salado se convirtió en uno de los métodos de conservación más extendidos del mundo antiguo. Regiones cercanas al mar o a depósitos naturales de sal tenían una ventaja especial en este sentido. En el Mediterráneo antiguo, por ejemplo, la producción de pescado salado se transformó en una actividad económica importante. Los pescadores capturaban grandes cantidades de peces que luego se limpiaban, se cortaban y se cubrían con sal en recipientes de cerámica. Después de varios días o semanas, el pescado adquiría una textura más firme y podía transportarse a largas distancias. Este tipo de alimento era común en el comercio entre ciudades costeras. Además del salado, algunas culturas descubrieron el valor de la fermentación. La fermentación es un proceso biológico en el que ciertos microorganismos transforman azúcares y otros compuestos en sustancias nuevas, como alcoholes o ácidos. Aunque hoy entendemos los mecanismos microscópicos de la fermentación, durante miles de años las personas solo observaban sus resultados. Sabían que ciertas mezclas de alimentos, si se dejaban reposar en condiciones específicas, cambiaban de sabor y podían conservarse durante más tiempo. Uno de los ejemplos más antiguos es la fermentación de la leche para producir yogur o bebidas lácteas ácidas. En regiones donde se criaban animales como cabras, ovejas o vacas, la leche fresca se deterioraba rápidamente si no se consumía pronto. Sin embargo, cuando la leche se dejaba reposar en recipientes adecuados, las bacterias lácticas comenzaban a transformar la lactosa en ácido láctico. Este ácido reduce el pH del alimento, creando un ambiente menos favorable para otros microorganismos dañinos. El resultado era un producto más espeso, con sabor ligeramente ácido y una duración mayor que la leche fresca. Procesos similares ocurrieron con vegetales. En muchas culturas, verduras como el repollo, los pepinos o los rábanos se colocaban en salmuera o se dejaban fermentar en recipientes cerrados. Durante este proceso se producían ácidos que ayudaban a conservar el alimento. Ejemplos conocidos incluyen alimentos como el chucrut en Europa Central o el kimchi en la península de Corea. Aunque cada cultura desarrolló recetas propias, los principios biológicos son muy parecidos. Mientras estas prácticas se extendían por diferentes regiones,
la humanidad avanzaba lentamente hacia civilizaciones cada vez más complejas, con ciudades más grandes, rutas comerciales más largas y ejércitos en movimiento. La necesidad de alimentos duraderos se volvió aún más evidente. Las técnicas de conservación comenzaron a integrarse profundamente en la economía, la cultura y la vida cotidiana de las sociedades antiguas. En el Imperio Romano, por ejemplo, existía una industria considerable dedicada a la producción de alimentos conservados. El garum, una salsa fermentada hecha a partir de pescado y sal, era uno de los condimentos más populares de la época. Para producir garum, los restos de pescado se mezclaban con sal y se dejaban fermentar durante semanas o meses bajo el sol. Durante este tiempo, las enzimas y los microorganismos descomponían lentamente los tejidos, liberando compuestos aromáticos. El líquido resultante se filtraba y se almacenaba en ánforas. Este producto podía transportarse por todo el imperio y se utilizaba para dar sabor a muchos platos. Mientras tanto, en Asia Oriental, la fermentación también desempeñaba un papel fundamental. La producción de salsa de soja, miso y otros alimentos fermentados tiene raíces que se remontan a miles de años. Estas preparaciones no solo ayudaban a conservar alimentos, sino que también creaban sabores complejos y nutritivos. Muchas de ellas siguen formando parte esencial de las cocinas tradicionales actuales. A lo largo de los siglos, cada sociedad combinó distintos métodos según su clima, sus recursos y sus hábitos alimentarios. El secado, el ahumado, el salado y la fermentación se mezclaban y adaptaban de muchas maneras. Y aunque las personas aún no conocían los principios científicos detrás de estos procesos, su experiencia acumulada permitía obtener resultados confiables. De esta manera, lentamente y sin prisa, la humanidad fue construyendo un amplio repertorio de técnicas para conservar alimentos. Un conocimiento silencioso, transmitido de generación en generación, que acompañaría a las civilizaciones durante milenios. Y mientras el mundo antiguo continuaba evolucionando, nuevas rutas comerciales, nuevas ciudades y nuevos descubrimientos irían ampliando aún más esta historia tranquila y extensa de cómo los seres humanos aprendieron a guardar su comida para el mañana. A medida que las sociedades humanas crecían y se organizaban en comunidades más complejas, las técnicas de conservación de alimentos se volvieron cada vez más importantes para la estabilidad cotidiana. Las ciudades necesitaban alimentos durante todo el año. Los ejércitos necesitaban provisiones durante campañas largas. Los comerciantes transportaban mercancías a través de mares y desiertos. En cada uno de estos contextos, la capacidad de mantener los alimentos comestibles durante periodos prolongados resultaba esencial. Durante la antigüedad, muchas de estas prácticas continuaron perfeccionándose lentamente. No se trataba de avances repentinos, sino de pequeños ajustes acumulados a lo largo de generaciones. Las personas observaban qué funcionaba mejor, qué alimentos duraban más tiempo, qué recipientes ofrecían mayor protección. Los recipientes mismos jugaron un papel importante en la conservación. La arcilla cocida, utilizada para fabricar vasijas y ánforas, ofrecía un contenedor relativamente resistente y estable. Estas vasijas podían sellarse con cera, resina o arcilla húmeda.
El sellado limitaba la entrada de aire y reducía la contaminación por microorganismos externos. En muchas regiones del Mediterráneo, las ánforas se utilizaron durante siglos para almacenar aceite de oliva, vino, granos y pescado conservado. Su forma alargada permitía transportarlas con facilidad en barcos y carros. El aceite de oliva, por ejemplo, tenía características que ayudaban a su conservación natural. Su bajo contenido de agua y la presencia de compuestos antioxidantes permitían almacenarlo durante largos periodos si se mantenía protegido de la luz y el aire. El vino también representaba un tipo particular de alimento conservado. En su origen, el vino es el resultado de la fermentación del jugo de uva. Durante este proceso, las levaduras transforman los azúcares naturales en alcohol. El alcohol, en ciertas concentraciones, crea un ambiente poco favorable para muchos microorganismos. Por esta razón, el vino puede conservarse durante meses o incluso años si se almacena en recipientes adecuados. La fermentación del vino se conocía en regiones como el Cáucaso y el cercano Oriente desde hace al menos 8.000 años. Con el tiempo, el cultivo de la vid y la producción de vino se extendieron por muchas partes de Europa. Mientras tanto, en otras zonas del mundo, las culturas locales desarrollaban sus propias soluciones adaptadas a sus condiciones ambientales. En el norte de Europa, por ejemplo, los inviernos largos y fríos influían profundamente en las prácticas de conservación. Durante el verano y el otoño, las comunidades debían preparar suficientes reservas para atravesar meses en los que la producción agrícola era mínima. El secado de pescado se volvió muy común en las regiones costeras del Atlántico Norte. El bacalao, un pez abundante en esas aguas, resultaba especialmente adecuado para este método. Después de capturarlo, se limpiaba, se abría y se colgaba al aire frío y seco. Con el paso de los días, el agua contenida en el pescado se evaporaba lentamente. El resultado era un producto duro y ligero, conocido en algunas regiones como bacalao seco o pescado seco. Este alimento podía almacenarse durante largos periodos y transportarse a grandes distancias. Este tipo de pescado seco se convirtió en una mercancía importante en el comercio europeo medieval. Regiones como Noruega e Islandia exportaban grandes cantidades hacia otras partes de Europa. El comercio de alimentos conservados ayudó a conectar regiones distantes. Las ciudades situadas lejos del mar podían recibir pescado. Las zonas del interior podían enviar granos o carnes curadas. La carne también continuó conservándose mediante salado y secado. En muchas zonas rurales, especialmente en Europa, la matanza de animales domésticos ocurría en épocas específicas del año, a menudo durante el otoño o el inicio del invierno. Las temperaturas más bajas ayudaban a ralentizar la descomposición. Después de sacrificar un animal, la carne se dividía en diferentes partes. Algunas piezas se consumían frescas. Otras se destinaban al salado o al ahumado. En el caso del cerdo, muchas partes del animal podían conservarse mediante estos métodos. Las piernas se convertían en jamones curados. Otros cortes se transformaban en tocino o panceta. El proceso podía durar semanas o meses. Durante la curación con sal, el agua se desplazaba lentamente fuera del tejido muscular. Al mismo tiempo, la sal penetraba en el interior.
Este proceso cambiaba la textura y ayudaba a limitar el crecimiento de bacterias. A veces la carne salada se combinaba con el ahumado. Después del salado inicial, las piezas se colgaban en estructuras donde ardía madera a baja temperatura. El humo envolvía lentamente la carne, depositando compuestos que contribuían a su conservación. Estos procesos requerían paciencia. No se realizaban con prisa. Las familias aprendían a observar los cambios en la superficie del alimento, en su olor y en su firmeza. En paralelo, la fermentación vegetal continuaba desarrollándose en muchas regiones agrícolas. Las comunidades que cultivaban repollo, por ejemplo, descubrieron que al cortarlo finamente y mezclarlo con sal, el vegetal liberaba su propio jugo. Cuando el repollo quedaba sumergido en este líquido, se creaba un ambiente sin oxígeno. En estas condiciones, ciertas bacterias lácticas comenzaban a multiplicarse. Estas bacterias producían ácido láctico, que gradualmente acidificaba el entorno. El repollo fermentado resultante podía almacenarse durante meses. Además, conservaba parte de su valor nutritivo. Este tipo de alimento se volvió importante en climas donde las verduras frescas eran escasas durante el invierno. Procesos similares se aplicaron allí. Otros vegetales en distintas culturas. Pepinos, zanahorias, rábanos y muchas otras plantas podían conservarse mediante fermentación en salmuera. Mientras estos métodos continuaban formando parte de la vida cotidiana, también se desarrollaban prácticas relacionadas con el almacenamiento físico de los alimentos. Los graneros, por ejemplo, evolucionaron en su diseño. En muchas regiones se construían elevados sobre pilares o postes. Esta elevación ayudaba a proteger el grano de la humedad del suelo y de ciertos animales. Las paredes podían construirse con madera, barro o piedra. En algunos casos se añadían capas de arcilla para sellar pequeñas grietas. Mantener el interior seco era esencial para evitar la aparición de mohos. Los insectos también representaban un desafío constante. Algunas culturas desarrollaron técnicas sencillas para reducir su presencia. Por ejemplo, se utilizaban hojas aromáticas o ceniza mezclada con el grano. La ceniza seca podía actuar como una barrera física para algunos insectos. Además, ayudaba a absorber parte de la humedad. En Asia Oriental, el arroz se convirtió en uno de los principales cultivos almacenados. Después de la cosecha, el arroz se secaba cuidadosamente antes de guardarse. Si se almacenaba con demasiada humedad, podían desarrollarse hongos. Las comunidades agrícolas aprendieron a secar el grano, extendiéndolo al sol sobre esteras o superficies planas. Este proceso podía durar varios días. Una vez seco, el arroz se almacenaba en recipientes de madera, cerámica o bambú. En algunas regiones se construían depósitos comunitarios para proteger reservas colectivas. Mientras estas prácticas se consolidaban, el comercio a larga distancia comenzó a intensificarse en varias partes del mundo. Las rutas comerciales conectaban regiones productoras con centros urbanos lejanos. Los alimentos que podían conservarse durante el transporte se convirtieron en productos valiosos. Las caravanas que cruzaban Asia transportaban té prensado, frutas secas y carnes curadas. En el Mediterráneo, los barcos cargaban ánforas llenas de aceite, vino o pescado salado. Los alimentos secos o fermentados tenían una ventaja clara.
Su peso era relativamente bajo en comparación con su valor nutritivo. Además, resistían mejor los cambios de temperatura y las largas travesías. Durante la Edad Media en Europa, los monasterios desempeñaron un papel interesante en la preservación de conocimientos relacionados con la alimentación. Muchos monasterios cultivaban huertos, criaban animales y elaboraban alimentos conservados. Los monjes producían queso, cerveza, vino y diversos tipos de conservas vegetales. Estos productos podían almacenarse o venderse a comunidades cercanas. El queso, por ejemplo, es otro resultado del control humano sobre procesos biológicos naturales. Para producir queso, la leche se coagula mediante enzimas o ácidos. Este proceso separa la cuajada del suero. La cuajada contiene la mayor parte de las proteínas y grasas de la leche. Al prensarla y dejarla madurar, se reduce su contenido de agua. Al mismo tiempo, microorganismos específicos contribuyen a desarrollar sabor y textura. Algunos quesos frescos se consumen rápidamente. Otros se dejan madurar durante meses o incluso años. Durante esta maduración, el bajo contenido de agua y la acidez ayudan a limitar el crecimiento de bacterias dañinas. De esta manera, el queso se convirtió en una forma eficaz de conservar los nutrientes de la leche. La cerveza también representaba un tipo de alimento fermentado ampliamente producido. Aunque hoy se considera principalmente una bebida, en muchas sociedades antiguas tenía un papel importante en la dieta diaria. El proceso básico consiste en fermentar azúcares derivados de cereales, como la cebada. Las levaduras transforman estos azúcares en alcohol y dióxido de carbono. El alcohol y ciertos compuestos del lúpulo ayudan a preservar la bebida durante cierto tiempo, aunque la cerveza tradicional se consumía relativamente fresca. En Asia, procesos similares llevaron al desarrollo de bebidas fermentadas a partir de arroz, como el sake. Nuevamente, el control gradual de microorganismos naturales permitía transformar ingredientes perecederos en productos más estables. A lo largo de estos siglos, las personas continuaban observando cuidadosamente los resultados de sus métodos. Sabían qué alimentos podían guardarse durante el invierno. Sabían cuáles debían consumirse con rapidez. Este conocimiento se transmitía dentro de las familias y las comunidades. No existían manuales científicos en el sentido moderno. Sin embargo, el saber práctico era amplio y detallado. Al mismo tiempo, el entorno natural seguía influyendo profundamente en las técnicas utilizadas. En climas secos predominaba el secado. En regiones frías se aprovechaba la congelación natural. En zonas con abundante sal se practicaba el salado. Cada cultura desarrollaba combinaciones particulares de estos métodos. Mientras el mundo avanzaba lentamente hacia el final de la Edad Media, las rutas comerciales se expandían. Nuevos productos comenzaban a circular entre continentes. Nuevas plantas y especias viajaban en barcos y caravanas. Estos intercambios traerían consigo cambios graduales en la forma en que las sociedades producían, conservaban y distribuían sus alimentos. Pero incluso con la llegada de nuevas mercancías y nuevos contactos culturales, las técnicas fundamentales seguían siendo las mismas que habían acompañado a la humanidad durante miles de años. El secado, la sal, el humo, el frío y la fermentación continuaban formando la base de la conservación alimentaria. Eran métodos silenciosos, lentos,
profundamente conectados con los ritmos de la naturaleza. Y durante mucho tiempo más, antes de que la ciencia moderna comenzara a explicar los procesos invisibles que ocurren dentro de los alimentos, estas prácticas seguirían, sosteniendo la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Mientras las sociedades medievales continuaban desarrollándose en distintas regiones del mundo, las prácticas de conservación de alimentos permanecían profundamente ligadas al entorno local. La mayoría de las personas obtenía su comida de áreas cercanas. Los ciclos de las estaciones seguían determinando cuándo se cosechaba, cuándo se almacenaba y cuándo se consumía cada alimento. En las zonas rurales de Europa, por ejemplo, el calendario agrícola marcaba el ritmo del año. La primavera traía nuevos brotes y hierbas frescas. El verano ofrecía frutas, verduras y cereales en crecimiento. El otoño era tiempo de cosecha, y el invierno era el periodo en que las reservas almacenadas sostenían a la población. Durante el otoño, las familias dedicaban bastante tiempo a preparar alimentos para los meses fríos. Se secaban frutas como manzanas y peras. Las rodajas se colocaban sobre bastidores de madera o cuerdas, expuestas al aire seco. En algunas regiones se utilizaban hornos apagados, pero todavía tibios, para acelerar ligeramente el proceso. Las ciruelas también se secaban con frecuencia. El resultado era una fruta más oscura, arrugada y concentrada en azúcares. Estas ciruelas secas podían conservarse durante largos periodos si se mantenían en recipientes cerrados. Los frutos secos como nueces, almendras o avellanas también ocupaban un lugar importante en las reservas de invierno. Su cáscara natural ofrece una protección eficaz contra el deterioro. Además, contienen poca agua en comparación con otros alimentos. Cuando se almacenaban en lugares frescos y secos, podían conservarse durante muchos meses. En las regiones donde se cultivaban legumbres, como lentejas, garbanzos o habas, estos granos también se secaban antes de almacenarse. Una vez secos, podían guardarse en sacos o recipientes durante largos periodos. Las legumbres secas eran especialmente valiosas porque aportaban proteínas y energía durante el invierno. Para prepararlas, bastaba con remojarlas en agua y cocinarlas lentamente. La conservación mediante azúcar también comenzó a desarrollarse con mayor claridad durante este periodo, aunque su uso estaba limitado por la disponibilidad del propio azúcar. En muchas regiones del mundo medieval, el azúcar era un producto escaso y costoso. Sin embargo, la miel estaba más extendida. La miel posee propiedades que ayudan a preservar alimentos. Su alta concentración de azúcares crea un ambiente donde muchos microorganismos no pueden multiplicarse fácilmente. Algunas frutas podían sumergirse en miel para prolongar su conservación. Este método se utilizaba en diferentes culturas desde tiempos antiguos. Las frutas cocidas lentamente en miel o en jarabes espesos comenzaban a adquirir una textura más firme y un sabor más intenso. Este proceso representaba una forma temprana de lo que más tarde se conocería como confitado. Mientras tanto, en muchas partes de Asia, los métodos tradicionales de fermentación continuaban evolucionando lentamente. En China, por ejemplo, la fermentación de vegetales, soja y otros ingredientes formaba parte habitual de la alimentación. Productos como la pasta de soja fermentada
o diversas salsas se elaboraban mediante procesos que podían durar semanas o meses. El uso de recipientes de cerámica resultaba importante en estas preparaciones. La cerámica permitía mantener condiciones relativamente estables de temperatura y humedad. En Japón, técnicas similares se adaptaron a ingredientes locales. La fermentación del arroz, de la soja y de diversos vegetales dio origen a alimentos como el miso y otras preparaciones tradicionales. Estos alimentos no solo prolongaban la duración de los ingredientes, también desarrollaban sabores complejos que se volvieron característicos de cada cocina regional. En la península de Corea, la fermentación de vegetales adquirió una forma particular con el desarrollo del kimchi. El repollo chino, junto con otros ingredientes, se mezclaba con sal y condimentos. Luego se dejaba fermentar en recipientes enterrados parcialmente en el suelo. El suelo ayudaba a mantener una temperatura relativamente estable. Esto permitía que el proceso de fermentación avanzara de forma gradual durante semanas o meses. En muchas comunidades, la preparación anual de kimchi se convertía en una actividad colectiva al inicio del invierno. Mientras tanto, en el mundo islámico medieval, las técnicas de conservación también se expandían junto con el comercio y la agricultura. Las regiones bajo influencia islámica se extendían desde la península ibérica hasta Asia Central. Esta amplia red facilitaba el intercambio de conocimientos agrícolas y culinarios. Los cocineros y artesanos de alimentos desarrollaron métodos refinados para conservar frutas mediante azúcar. Con el tiempo, el azúcar comenzó a cultivarse más ampliamente en el país. Ciertas regiones cálidas. Las frutas podían cocinarse lentamente en almíbar hasta que gran parte de su agua se reemplazaba por azúcar. Este proceso reducía la actividad microbiana y permitía almacenar las frutas durante periodos más largos. Las cáscaras de cítricos confitadas y diversas frutas en jarabe comenzaron a aparecer en la gastronomía de las cortes y ciudades comerciales. El secado de frutas continuaba siendo un método muy extendido. Higos, dátiles y uvas secas eran comunes en muchas zonas del Medio Oriente y del Mediterráneo. Las uvas secas, conocidas hoy como pasas, se obtenían dejando los racimos al sol hasta que el agua se evaporaba gradualmente. Este proceso podía durar varios días. Las pasas se convirtieron en un alimento fácil de transportar y almacenar. También aportaban una fuente concentrada de energía. En regiones desérticas o semiáridas, donde las temperaturas diurnas eran altas y la humedad baja, el secado al sol resultaba especialmente eficaz. A medida que las rutas comerciales se ampliaban, estos alimentos secos comenzaron a circular entre regiones. Las caravanas que cruzaban Asia Central transportaban frutos secos, especias y otros productos duraderos. En África del Norte y en el Medio Oriente, el secado de carne también era común. La carne cortada en tiras podía secarse al sol o al viento. En algunos casos se mezclaba con sal o especias. En el sur de África, prácticas similares dieron origen a alimentos como el biltong, una carne seca que combina secado con salado y condimentos. En América, antes de la llegada de los europeos, las civilizaciones indígenas también habían desarrollado métodos propios de conservación. En los Andes, por ejemplo, las comunidades agrícolas cultivaban papas desde hacía miles de años.
En las regiones de gran altitud, las temperaturas nocturnas podían descender por debajo de cero incluso durante ciertas épocas del año. Los pueblos andinos aprendieron a aprovechar estas condiciones para crear un producto llamado chuño. El proceso comenzaba extendiendo las papas sobre el suelo durante las noches frías. La congelación inicial rompía parte de las estructuras celulares del tubérculo. Durante el día, las papas se exponían al sol. Luego se pisaban suavemente para expulsar parte del agua. Este ciclo de congelación nocturna y secado diurno se repetía varias veces. Al final, el resultado era una papa deshidratada y ligera que podía almacenarse durante años. El chuño se convirtió en una reserva alimentaria importante en las sociedades andinas. En Mesoamérica, el maíz ocupaba un lugar central en la alimentación. Después de la cosecha, los granos se secaban cuidadosamente antes de almacenarse. El maíz seco podía guardarse durante largos periodos si se mantenía protegido de la humedad y de los insectos. Las comunidades desarrollaron recipientes y depósitos específicos para este propósito. Algunas culturas también utilizaban la fermentación para preparar bebidas a partir de maíz o agave. Estas bebidas podían conservarse durante cierto tiempo gracias al contenido de alcohol producido por las levaduras. Mientras tanto, el pescado seco o ahumado también formaba parte de la alimentación de muchas comunidades costeras en América. Los métodos básicos eran similares a los observados en otras partes del mundo. El pescado se abría, se limpiaba y se exponía al aire o al humo. Aunque las culturas estaban separadas por grandes distancias, las soluciones desarrolladas mostraban paralelos notables. Las mismas necesidades conducían a respuestas parecidas. En esencia, todos estos métodos compartían un objetivo común: reducir la cantidad de agua disponible para los microorganismos, modificar el ambiente químico del alimento, o ralentizar los procesos biológicos que conducen al deterioro. Sin conocer todavía los detalles microscópicos, las personas habían aprendido a manipular estos factores con bastante precisión. A finales de la Edad Media, alrededor de los siglos XIV y XV, el mundo comenzaba a experimentar cambios importantes en el comercio global. Las rutas marítimas se ampliaban gradualmente. Los exploradores europeos empezaban a navegar hacia nuevas regiones. Estos viajes pronto conectarían continentes que durante milenios habían permanecido relativamente separados. Con el tiempo, este intercambio global de plantas, animales y alimentos transformaría profundamente las dietas humanas. También influiría en las técnicas de conservación. Algunos productos recién introducidos requerían nuevos métodos de almacenamiento. Otros podían adaptarse a técnicas ya conocidas. Sin embargo, incluso mientras el mundo se volvía más interconectado, la mayoría de los alimentos seguía produciéndose y conservándose de manera local. La ciencia moderna aún no había comenzado a estudiar los microorganismos responsables del deterioro de los alimentos. La gente continuaba guiándose, principalmente por la experiencia. Los alimentos se tocaban, se olían, se observaban con atención. Las recetas se transmitían de padres a hijos. Los tiempos de fermentación se aprendían con paciencia. Las estaciones seguían marcando el ritmo de la conservación. Y así, lentamente, durante muchos siglos más,
La humanidad continuó perfeccionando estas prácticas silenciosas que permitían guardar los alimentos para los días que vendrían. Mientras el mundo entraba lentamente en los siglos finales de la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, la vida cotidiana seguía organizada alrededor de ciclos estacionales. La mayoría de las personas continuaba viviendo cerca de las fuentes de su alimento. Las técnicas de conservación seguían siendo prácticas silenciosas, repetidas cada año con pequeños ajustes. En muchas regiones de Europa, el invierno seguía siendo un periodo largo y tranquilo. Durante esos meses, los alimentos conservados cumplían su función principal. Los granos almacenados se molían para hacer pan o papillas. Las carnes curadas se cortaban en pequeñas porciones. Las verduras fermentadas se sacaban de los recipientes donde habían reposado durante semanas. Las bodegas y despensas se convirtieron en espacios importantes dentro de las casas. En muchas viviendas rurales existía un lugar fresco, a menudo parcialmente subterráneo, donde se almacenaban alimentos. La tierra alrededor de estas bodegas ayudaba a mantener una temperatura relativamente estable. No era fría como el hielo, pero sí más fresca que el aire exterior durante el verano. Las papas, las cebollas, las zanahorias y otros tubérculos podían conservarse durante varios meses si se guardaban en condiciones oscuras, frescas y ligeramente secas. A veces se colocaban en cajas con arena o paja para reducir el contacto directo con el aire. Este tipo de almacenamiento aprovechaba una característica natural de muchas raíces y tubérculos. Estas plantas están diseñadas para sobrevivir durante el invierno bajo tierra. Sus tejidos pueden permanecer estables durante largos periodos si se mantienen en condiciones similares a las del suelo. Mientras tanto, el comercio marítimo comenzaba a adquirir una importancia creciente. A partir del siglo XV, los viajes oceánicos se volvieron más frecuentes. Barcos europeos comenzaron a cruzar el Atlántico y a rodear África en busca de nuevas rutas comerciales. Estos viajes podían durar semanas o incluso meses. Durante ese tiempo, la tripulación dependía casi por completo de alimentos conservados. El pan fresco no podía mantenerse durante tanto tiempo. En su lugar se utilizaba una forma de pan muy seco, conocido en algunas regiones como galleta marina o bizcocho duro. Este pan se horneaba varias veces para eliminar la mayor cantidad posible de humedad. El resultado era un alimento muy duro y seco. Podía almacenarse durante largos periodos si se mantenía protegido de la humedad. Los marineros solían ablandarlo en agua, sopa o bebidas antes de consumirlo. La carne salada también formaba parte de las provisiones habituales. Grandes barriles de madera se llenaban con carne de res o cerdo cubierta con capas de sal. Dentro del barril se formaba una salmuera natural. Este ambiente altamente salado ayudaba a preservar la carne durante largos viajes. El pescado salado o seco también era común. El bacalao seco del Atlántico Norte, por ejemplo, se convirtió en un alimento muy utilizado en las rutas marítimas. Las legumbres secas, como guisantes o lentejas, se transportaban con facilidad. Eran ligeras y podían cocinarse lentamente a bordo. Sin embargo, incluso con estos métodos, los viajes largos seguían presentando desafíos alimentarios. Algunos nutrientes se deterioraban con el tiempo. Las frutas y verduras frescas eran difíciles de mantener durante meses. Uno de los problemas más conocidos era el escorbuto.
Esta enfermedad aparece cuando el cuerpo humano no recibe suficiente vitamina C durante periodos prolongados. Los síntomas incluyen debilidad, sangrado de encías y problemas en la piel. Durante siglos, muchos marineros sufrieron esta enfermedad durante viajes largos. Con el tiempo, se descubrió que ciertos alimentos frescos, como los cítricos, podían prevenir el escorbuto. Sin embargo, la comprensión completa de las vitaminas llegaría mucho más tarde. Mientras tanto, en tierra firme, las prácticas tradicionales continuaban evolucionando lentamente. En muchas regiones de Europa Central y del Norte, el ahumado seguía siendo una técnica importante. Las casas rurales a menudo incluían espacios donde el humo de la chimenea circulaba lentamente. Las carnes y pescados colgados en estas zonas se exponían durante días o semanas a un humo suave. Este proceso no solo ayudaba a conservar el alimento, también aportaba un sabor característico. El humo contiene diversos compuestos, como fenoles y aldehídos. Estas sustancias pueden limitar el crecimiento de ciertos microorganismos. También reducen la oxidación de las grasas. Aunque las personas no conocían estos detalles químicos, observaban claramente los resultados. En paralelo, el uso de sal continuaba expandiéndose. La producción de sal se realizaba mediante evaporación del agua de mar o mediante la explotación de depósitos naturales de sal mineral. En algunos lugares se construyeron grandes salinas. Estas consistían en estanques poco profundos, donde el agua de mar se dejaba evaporar bajo el sol. A medida que el agua desaparecía, los cristales de sal quedaban en el fondo. La sal era un recurso valioso. En algunos periodos incluso fue objeto de impuestos importantes o de control por parte de autoridades. Su valor se debía en parte a su papel en la conservación de alimentos. Sin sal, muchas carnes y pescados se deteriorarían con rapidez. Mientras tanto, el azúcar comenzaba a volverse más accesible en ciertas partes del mundo. Las plantaciones de caña de azúcar se expandieron gradualmente en regiones tropicales. Con una mayor disponibilidad de azúcar, la conservación mediante almíbar o confitado se volvió más común entre las clases acomodadas. Las frutas se cocinaban lentamente en jarabes concentrados. A medida que el agua del fruto salía y el azúcar penetraba en su interior, el alimento se volvía más estable. Las cáscaras de naranja, las cerezas y otras frutas podían conservarse de esta manera. Sin embargo, durante mucho tiempo, estas preparaciones siguieron siendo productos relativamente costosos. En muchas zonas rurales, el secado y la fermentación continuaban siendo los métodos más accesibles. Las verduras fermentadas, por ejemplo, seguían ocupando un lugar importante en la dieta invernal. El repollo fermentado, los pepinos en salmuera y otras preparaciones similares podían almacenarse durante meses. Estos alimentos tenían otra ventaja adicional. Durante la fermentación se producen pequeñas cantidades de vitaminas y compuestos beneficiosos. Aunque las personas no conocían todavía estos detalles bioquímicos, notaban que estos alimentos podían ayudar a mantener la salud durante los meses fríos. Mientras el mundo avanzaba hacia los siglos XVII y XVIII, la curiosidad científica comenzaba a crecer lentamente en Europa. Algunos pensadores empezaban a observar con más atención los procesos naturales.
La fermentación, por ejemplo, era un fenómeno visible pero aún misterioso. Se sabía que transformaba los alimentos, pero no se entendía exactamente por qué ocurría. Durante mucho tiempo, muchos creían que estos cambios se debían a una especie de transformación espontánea de la materia. La idea de microorganismos invisibles aún no formaba parte del conocimiento común. Sin embargo, las prácticas tradicionales seguían funcionando. Las personas continuaban produciendo vino, queso, pan fermentado y vegetales fermentados con notable consistencia. Las recetas se medían a menudo con señales sencillas. El olor adecuado, la textura correcta, el tiempo aproximado según la estación. La experiencia acumulada durante siglos proporcionaba una guía confiable. Mientras tanto, las ciudades comenzaban a crecer lentamente. Con poblaciones urbanas mayores, surgía una necesidad creciente de transportar alimentos desde zonas rurales hacia centros urbanos. Esto aumentaba la importancia de los alimentos que podían conservarse durante el transporte. Los granos secos, las carnes curadas, los quesos maduros y los pescados salados seguían siendo fundamentales en este sistema. Estos alimentos podían viajar en carros o barcos sin deteriorarse rápidamente. Así, poco a poco, la conservación de alimentos se convirtió no solo en una práctica doméstica, sino también en una parte importante de las economías regionales. Los métodos seguían siendo simples en apariencia. Sal, aire, humo, azúcar, fermentación, tiempo, elementos tranquilos, presentes desde hacía miles de años, pero en los siglos que vendrían, nuevas ideas comenzarían a surgir. Los científicos empezarían a observar el mundo microscópico, y lentamente, la comprensión de lo que realmente ocurría dentro de los alimentos comenzaría a cambiar la forma en que las personas los conservaban. A medida que el mundo entraba en los siglos XVIII y XIX, la vida cotidiana comenzó a cambiar lentamente en algunas regiones. Las ciudades crecían, el comercio se expandía. Las poblaciones urbanas dependían cada vez más de alimentos producidos lejos de donde vivían. Este cambio creó nuevas preguntas. Ya no bastaba con conservar alimentos para una familia o una aldea durante el invierno. Era necesario transportar alimentos a distancias mayores. Era necesario mantenerlos estables durante viajes más largos. Durante siglos, los métodos tradicionales habían funcionado bien dentro de economías locales, pero ahora comenzaban a surgir situaciones nuevas. Los ejércitos, por ejemplo, necesitaban alimentar a grandes números de soldados durante campañas prolongadas. Los barcos de exploración y comercio cruzaban océanos. Las ciudades necesitaban recibir alimentos de regiones rurales distantes. Estas circunstancias estimularon la búsqueda de nuevas formas de conservación. A finales del siglo XVIII ocurrió un desarrollo importante en Francia. Durante las guerras de la época, el gobierno francés buscaba métodos para alimentar a sus tropas de manera más fiable. En 1795, el gobierno ofreció una recompensa a quien encontrara una forma eficaz de conservar alimentos durante largos periodos. Un confitero francés llamado Nicolas Appert comenzó a experimentar con diferentes métodos. Appert observó algo interesante.
Cuando los alimentos se colocaban en recipientes de vidrio sellados y se calentaban en agua caliente durante cierto tiempo, podían conservarse durante mucho más tiempo sin estropearse. No sabía exactamente por qué ocurría esto. La microbiología aún no existía como ciencia, pero sus experimentos mostraban resultados repetibles. El método de Appert consistía en colocar alimentos cocidos dentro de frascos de vidrio. Luego se sellaban cuidadosamente con tapones y cera. Después, los frascos se calentaban en agua hirviendo durante un periodo prolongado. Este proceso eliminaba gran parte del aire dentro del recipiente y calentaba el alimento lo suficiente para evitar su deterioro durante mucho tiempo. Hoy sabemos que el calor destruye muchos microorganismos responsables de la descomposición. El sellado posterior evita que nuevos microorganismos entren en el recipiente. En aquel momento, Appert solo sabía que el método funcionaba. En 1810 publicó un libro donde describía su técnica para conservar diversos alimentos, incluyendo carnes, verduras y sopas. Este proceso se considera el inicio de lo que hoy conocemos como conservación por enlatado o esterilización térmica. Poco después, surgió una adaptación práctica de esta idea. Los recipientes de vidrio eran frágiles para el transporte. Por ello, comenzaron a utilizarse recipientes metálicos. Los primeros envases metálicos estaban hechos de hierro recubierto con estaño. De ahí surgió el término lata. Estos recipientes podían sellarse y calentarse de manera similar al método de Appert. Las latas ofrecían una ventaja clara. Eran más resistentes que el vidrio. Podían transportarse con mayor facilidad en barcos y carros. Sin embargo, los primeros procesos de enlatado todavía eran lentos y poco estandarizados. Los tiempos de calentamiento no siempre se comprendían bien. La ciencia que explicaría estos procesos aún estaba en desarrollo. Mientras tanto, otro avance científico comenzaba a tomar forma. Durante el siglo XIX, los científicos empezaron a estudiar con mayor atención el mundo microscópico. Los primeros microscopios ya existían desde el siglo XVII, pero su uso en biología estaba creciendo lentamente. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a relacionar los procesos de fermentación y descomposición con organismos microscópicos. Uno de los científicos más importantes en este campo fue Louis Pasteur. En la década de 1850 y 1860, Pasteur estudió cuidadosamente los procesos de fermentación. Sus experimentos demostraron que ciertos microorganismos eran responsables de estas transformaciones. También mostró que muchos procesos de deterioro de los alimentos estaban relacionados con la actividad de microorganismos invisibles. Este descubrimiento cambió profundamente la comprensión de la conservación de alimentos. Ahora era posible explicar por qué el calor podía preservar alimentos. El calentamiento adecuado podía destruir microorganismos o detener su crecimiento. A partir de estas ideas, surgió otro proceso importante conocido como pasteurización. La pasteurización consiste en calentar un líquido a una temperatura específica durante un tiempo determinado, sin llegar necesariamente a hervirlo. Este calentamiento reduce de manera significativa la cantidad de microorganismos presentes. Después, el alimento se enfría y se almacena en recipientes limpios. La pasteurización se aplicó inicialmente al vino y a la cerveza para evitar deterioros indeseados durante el almacenamiento.
Más tarde se convirtió en un proceso común para la leche. La leche fresca puede contener diversos microorganismos. Algunos son inofensivos, otros pueden causar enfermedades. El calentamiento controlado reduce estos microorganismos y permite que la leche se conserve durante más tiempo si se mantiene refrigerada. Mientras estas ideas científicas se difundían lentamente, otras tecnologías también comenzaban a desarrollarse. Una de ellas fue la refrigeración artificial. Durante siglos, las personas habían utilizado hielo natural para mantener los alimentos fríos. En invierno, bloques de hielo se recogían de lagos o ríos congelados. Este hielo se almacenaba en estructuras aisladas, llamadas casas de hielo. Cubierto con paja o acerrín, podía conservarse durante muchos meses. Durante el verano, el hielo se utilizaba para enfriar alimentos o bebidas. Sin embargo, el suministro de hielo natural dependía del clima y de la estación. A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer las primeras máquinas capaces de producir frío artificial mediante compresión de gases. Estas máquinas utilizaban principios físicos relacionados con la evaporación y la compresión de ciertos líquidos. Cuando un gas se expande rápidamente, absorbe calor de su entorno. Este efecto puede utilizarse para enfriar espacios cerrados. Las primeras instalaciones de refrigeración mecánica se utilizaron en industrias específicas, como la producción de cerveza o el transporte de carne. Con el tiempo, esta tecnología permitió crear almacenes frigoríficos. Los alimentos podían mantenerse a temperaturas bajas durante largos periodos. El frío ralentiza la actividad microbiana y las cambiaceae, reacciones químicas que deterioran los alimentos. Por esta razón, la refrigeración se convirtió en una herramienta muy importante para la conservación moderna. Hacia finales del siglo XIX, varios métodos de conservación coexistían al mismo tiempo. Los métodos antiguos seguían presentes. El secado continuaba utilizándose para frutas, carnes y granos. La fermentación seguía siendo esencial para productos como queso, yogur, vino y vegetales fermentados. El salado y el ahumado seguían produciendo alimentos duraderos. Pero ahora se sumaban métodos nuevos. El enlatado permitía conservar alimentos cocidos durante meses o incluso años. La pasteurización mejoraba la seguridad de ciertos líquidos. La refrigeración ofrecía una forma de ralentizar el deterioro sin alterar demasiado el alimento. Estos cambios no ocurrieron de forma repentina. Durante muchas décadas, las prácticas tradicionales y las tecnologías nuevas convivieron. Las familias rurales continuaron secando frutas al sol. Los pescadores continuaron salando pescado. Los panaderos siguieron utilizando fermentación natural para hacer pan. Pero al mismo tiempo, en las ciudades industriales, comenzaban a aparecer fábricas de alimentos enlatados y almacenes refrigerados. La historia de la conservación de alimentos estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa donde la observación empírica comenzaba a combinarse con la comprensión científica. Los microorganismos ya no eran solo una idea invisible. Ahora formaban parte de la explicación. Y con esa comprensión, lentamente, surgirían aún más formas de conservar los alimentos que acompañan la vida humana día tras día. A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el estudio científico de los alimentos comenzó a consolidarse como un campo propio. La microbiología,
La química y la ingeniería empezaron a aplicarse de forma más sistemática a los procesos de conservación. Las ideas de Louis Pasteur sobre los microorganismos se difundieron gradualmente. Los científicos comprendieron que muchos procesos de deterioro estaban relacionados con bacterias, levaduras y hongos microscópicos. También comprendieron que diferentes microorganismos reaccionan de manera distinta al calor, al frío, a la sal o a la acidez. Esta comprensión permitió mejorar algunos métodos ya existentes. El enlatado, por ejemplo, comenzó a estudiarse con mayor precisión. Los investigadores analizaron cuánto tiempo y a qué temperatura debían calentarse distintos alimentos para eliminar microorganismos peligrosos. Algunos alimentos, como las frutas, son naturalmente más ácidos. En estos ambientes ácidos, muchas bacterias no pueden crecer con facilidad. Otros alimentos, como carnes o verduras poco ácidas, requieren temperaturas más altas para asegurar una conservación segura. Este conocimiento llevó al desarrollo de procesos de esterilización más controlados. Las latas comenzaron a calentarse en recipientes presurizados capaces de alcanzar temperaturas superiores a la del agua hirviendo. Estos recipientes, llamados autoclaves en algunos contextos industriales, permitían un tratamiento térmico más uniforme. Mientras tanto, la refrigeración mecánica continuaba avanzando. Al principio, estas tecnologías se utilizaban principalmente en instalaciones industriales o comerciales. Grandes almacenes frigoríficos permitían conservar carne, pescado y otros alimentos a bajas temperaturas. Esto cambió la forma en que se distribuían ciertos productos. La carne, por ejemplo, podía procesarse en regiones donde se criaba el ganado y luego transportarse refrigerada hacia ciudades distantes. El transporte ferroviario desempeñó un papel importante en este proceso. A finales del siglo XIX comenzaron a utilizarse vagones refrigerados. Estos vagones incluían compartimentos aislados donde se colocaba hielo o, más tarde, sistemas mecánicos de refrigeración. De esta forma, los alimentos podían viajar durante varios días manteniendo temperaturas relativamente bajas. El pescado también comenzó a transportarse de manera similar. Las capturas de regiones costeras podían llegar a mercados urbanos lejanos con mayor rapidez y frescura. Con el tiempo, estas ideas se trasladaron al ámbito doméstico. A principios del siglo XX comenzaron a aparecer los primeros refrigeradores eléctricos para el hogar. Al principio eran costosos y poco comunes, pero con el paso de las décadas se volvieron cada vez más accesibles. El refrigerador doméstico cambió lentamente la vida cotidiana. Permitía conservar alimentos frescos durante varios días sin necesidad de salarlos, secarlos o fermentarlos. La leche podía mantenerse fría. Las verduras podían almacenarse por más tiempo. Las sobras de una comida podían guardarse para el día siguiente. El frío doméstico no detenía completamente el crecimiento microbiano, pero lo ralentizaba considerablemente. Las bacterias, que crecen con rapidez a temperatura ambiente, lo hacen mucho más lentamente en ambientes fríos. Mientras tanto, otro método comenzaba a desarrollarse durante el siglo XX: la congelación rápida. Las personas habían utilizado la congelación natural durante miles de años en regiones frías. Sin embargo, la congelación artificial controlada requería tecnologías específicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, el empresario estadounidense Clarence Birdseye
observó algo interesante mientras trabajaba en regiones del norte de Canadá. Notó que el pescado congelado muy rápidamente a temperaturas muy bajas mantenía mejor su textura después de descongelarse. Cuando los alimentos se congelan lentamente, los cristales de hielo que se forman dentro de las células pueden crecer bastante. Estos cristales pueden romper las estructuras celulares. Como resultado, la textura del alimento cambia después de descongelarse. La congelación rápida produce cristales de hielo más pequeños. Esto reduce el daño en las células del alimento. Birdseye desarrolló equipos capaces de congelar alimentos de forma rápida y uniforme. Este proceso permitió producir alimentos congelados que conservaban mejor su calidad original. A partir de la década de 1930, comenzaron a aparecer alimentos congelados en algunos mercados. Verduras, pescado y carnes podían procesarse, congelarse rápidamente y almacenarse a temperaturas muy bajas. El desarrollo de congeladores domésticos más adelante permitió que estos productos se almacenaran en casa. Mientras tanto, la industria alimentaria también exploraba otros métodos de conservación. Uno de ellos fue la deshidratación industrial. El secado había sido utilizado durante milenios mediante el sol o el aire, pero los equipos industriales permitían controlar mejor la temperatura y el flujo de aire. Los alimentos podían colocarse en cámaras donde circulaba aire caliente seco. Esto eliminaba gran parte del agua sin cocinar completamente el alimento. El resultado era un producto ligero, estable y fácil de transportar. Durante el siglo XX, estos métodos se utilizaron para producir alimentos deshidratados destinados a soldados, expediciones y, más tarde, incluso misiones espaciales. Otro proceso desarrollado durante el siglo XX fue la liofilización, también conocida como secado por congelación. En este método, el alimento primero se congela. Luego se coloca en una cámara con presión muy baja. Bajo estas condiciones, el hielo puede pasar directamente de sólido a vapor en un proceso llamado sublimación. Este proceso elimina el agua del alimento sin pasar por una fase líquida. La estructura del alimento se mantiene relativamente intacta. Cuando se añade agua nuevamente, el alimento puede recuperar gran parte de su forma original. La liofilización se utiliza para producir café instantáneo, algunas frutas deshidratadas y ciertos alimentos especializados. Mientras estos métodos industriales se desarrollaban, los métodos tradicionales seguían presentes. Las comunidades rurales continuaban produciendo queso mediante fermentación. El pan seguía elaborándose con levaduras naturales o cultivadas. Las carnes curadas seguían produciéndose en muchas regiones. La fermentación de vegetales continuaba formando parte de muchas cocinas tradicionales. La historia de la conservación de alimentos no reemplazó completamente lo antiguo con lo nuevo. Más bien, se convirtió en una superposición de métodos. Algunos muy antiguos, otros relativamente recientes, todos basados en el mismo principio general. Controlar el entorno donde se encuentra el alimento. Reducir la actividad de los microorganismos. Reducir el agua disponible. Modificar la acidez. Aplicar calor. Aplicar frío. O aislar el alimento del aire y de nuevos microorganismos. Con el paso del siglo XX, estos principios comenzaron a aplicarse con herramientas cada vez más precisas. Termómetros, cámaras de agua, refrigeración, equipos de esterilización,
envases sellados. La conservación de alimentos se transformó lentamente en una combinación de conocimiento científico y práctica cotidiana. Y mientras el siglo continuaba avanzando, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de distribución seguirían ampliando esta historia tranquila que comenzó hace miles de años, cuando los primeros humanos aprendieron a secar carne bajo el sol y a guardar semillas para el futuro. Durante la segunda mitad del siglo XX, la conservación de alimentos continuó evolucionando de forma gradual. Muchas de las técnicas desarrolladas en el siglo anterior se volvieron más comunes. Otras se refinaron con mayor precisión científica. Las ciudades siguieron creciendo. Las cadenas de distribución se hicieron más largas. Los alimentos viajaban entre regiones y, en algunos casos, entre continentes. Para que estos sistemas funcionaran, la conservación seguía siendo fundamental. La refrigeración y congelación se convirtieron en herramientas cotidianas en muchos hogares. Los refrigeradores domésticos ya estaban presentes en gran parte de América del Norte y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, también se extendieron a muchas otras regiones del mundo. El refrigerador permitió que alimentos como carne fresca, pescado, leche y verduras pudieran almacenarse durante varios días con menor riesgo de deterioro. Sin embargo, el frío no detiene completamente la actividad microbiana, solo la ralentiza. Por esta razón, incluso los alimentos refrigerados tienen una duración limitada. La congelación, en cambio, puede detener casi por completo el crecimiento de muchos microorganismos. A temperaturas cercanas a los menos 18 grados Celsius, las bacterias no se multiplican activamente. Los alimentos congelados pueden conservarse durante meses si se mantienen a temperaturas estables. No obstante, el frío extremo tampoco elimina todos los microorganismos. Muchos simplemente permanecen inactivos y pueden volver a activarse cuando el alimento se descongela. Por esta razón, la higiene y el manejo adecuado siguen siendo importantes. Mientras tanto, la industria alimentaria también comenzó a utilizar envases cada vez más avanzados. El desarrollo de materiales plásticos durante el siglo XX permitió fabricar recipientes ligeros, flexibles y relativamente impermeables. Estos materiales podían sellarse de manera hermética. El envasado al vacío se convirtió en una técnica útil en muchos casos. En este método, el aire se extrae del interior del envase antes de sellarlo. La reducción de oxígeno limita el crecimiento de muchos microorganismos que necesitan aire para desarrollarse. También reduce ciertos procesos de oxidación que pueden afectar el sabor o el color de los alimentos. Otro método relacionado es el envasado en atmósfera modificada. En este proceso, el aire dentro del envase se reemplaza por mezclas específicas de gases, como dióxido de carbono o nitrógeno. Estos gases pueden ralentizar el crecimiento microbiano o reducir la oxidación. Este tipo de envase se utiliza con frecuencia para carnes frescas, ensaladas preparadas y algunos productos de panadería. A lo largo del siglo XX, también se investigaron otros métodos menos visibles. Uno de ellos es la irradiación de alimentos. La irradiación utiliza dosis controladas de radiación ionizante para reducir la cantidad de microorganismos presentes en los alimentos. Este proceso puede destruir bacterias, parásitos o insectos.
La irradiación no vuelve radiactivo al alimento. La energía utilizada pasa a través del producto y luego desaparece. En algunos países se utiliza para especias, frutas o carnes destinadas a ciertos mercados. Sin embargo, su uso varía según las regulaciones y las preferencias del consumidor en cada región. Mientras tanto, el estudio científico de los alimentos continuó desarrollándose. La microbiología alimentaria permitió identificar con mayor precisión los microorganismos que causan deterioro o enfermedades. También permitió comprender mejor cómo responden estos organismos al calor, al frío, a la sal o a la acidez. Los científicos estudiaron la actividad del agua en los alimentos, un concepto importante en la conservación moderna. La actividad del agua describe cuánta agua está disponible para los microorganismos dentro de un alimento. Incluso si un alimento contiene agua, esa agua puede estar ligada químicamente de manera que los microorganismos no puedan utilizarla. Al reducir la actividad del agua mediante secado, salado o adición de azúcar, se limita el crecimiento microbiano. Este principio explica por qué alimentos como frutas secas, miel o carnes curadas pueden conservarse durante largos periodos. Otro concepto importante es el pH, que mide la acidez de un alimento. Muchos microorganismos crecen mejor en ambientes cercanos a la neutralidad. Cuando el pH es bajo, es decir, cuando el ambiente es más ácido, el crecimiento microbiano se reduce. Este es el caso de alimentos como el yogur, el vinagre o los vegetales fermentados. La combinación de varios factores puede mejorar la conservación. Por ejemplo, un alimento puede tener baja temperatura, poco oxígeno y cierta acidez al mismo tiempo. Cada uno de estos factores dificulta el crecimiento microbiano. Este enfoque se conoce a veces como tecnología de obstáculos. En lugar de depender de un solo método, se utilizan varios factores que juntos crean un entorno poco favorable para los microorganismos. Mientras estas ideas científicas avanzaban, las tradiciones culinarias también continuaban transmitiéndose. Muchas personas seguían preparando alimentos conservados de forma tradicional. El pan de masa madre continuaba elaborándose mediante fermentación natural. Los quesos artesanales seguían madurando en cuevas o bodegas frescas. Las carnes curadas seguían produciéndose en regiones donde el clima favorecía el secado lento. Las verduras fermentadas seguían preparándose en hogares y comunidades. En muchos casos, estas prácticas tradicionales también comenzaron a estudiarse científicamente. Los investigadores analizaron las bacterias presentes en el yogur, en el queso o en el kimchi. Descubrieron comunidades complejas de microorganismos que trabajan juntas durante la fermentación. Algunas de estas bacterias producen ácidos, otras generan compuestos aromáticos. Juntas crean alimentos con sabores y texturas características. En años más recientes, el interés por los alimentos fermentados ha aumentado nuevamente en muchas partes del mundo. Parte de este interés se relaciona con el estudio del microbioma humano y de las bacterias beneficiosas presentes en algunos alimentos fermentados. Aunque la investigación continúa, la fermentación sigue siendo una de las formas más antiguas y naturales de conservar alimentos. Así, al observar la historia completa de la conservación alimentaria, aparece una continuidad tranquila. Los métodos antiguos siguen presentes. El secado al aire, la sal,
la fermentación, el humo. A estos se suman herramientas modernas, la refrigeración, la congelación rápida, el enlatado industrial, el envasado al vacío, la deshidratación controlada. Cada uno representa una manera diferente de influir en los procesos biológicos que ocurren dentro de los alimentos. Con el tiempo, estas técnicas han permitido que las sociedades humanas mantengan reservas más estables. Han permitido transportar alimentos a través de grandes distancias y han ayudado a alimentar poblaciones cada vez más numerosas. Sin embargo, en su esencia, la idea sigue siendo sencilla. Los alimentos cambian con el tiempo. Los microorganismos buscan crecer. La conservación consiste en crear condiciones donde ese crecimiento se vuelva más lento o se detenga. Un principio simple, observado por generaciones, refinado poco a poco a lo largo de miles de años. Hoy, en el mundo moderno, la conservación de alimentos forma parte silenciosa de la vida diaria. Muchas de las técnicas desarrolladas a lo largo de miles de años siguen presentes. Algunas han cambiado poco. Otras se han perfeccionado con herramientas científicas y tecnológicas. Sin embargo, los principios básicos siguen siendo los mismos que guiaron a los primeros seres humanos. El tiempo afecta a los alimentos. Los microorganismos buscan crecer. El agua, la temperatura, el oxígeno y la acidez influyen en ese crecimiento. Controlar esos factores permite que los alimentos duren más tiempo. En la actualidad, muchas personas almacenan alimentos en refrigeradores y congeladores domésticos. Estos aparatos mantienen temperaturas bajas de manera constante. El frío ralentiza las reacciones químicas. También reduce la actividad de bacterias y hongos. Por esta razón, alimentos como carne, leche, verduras o frutas pueden conservarse durante varios días o semanas si se mantienen refrigerados. Los congeladores permiten una conservación aún más prolongada. A temperaturas cercanas a los menos 18 grados Celsius, la mayoría de los procesos biológicos se detienen casi por completo. Los alimentos pueden mantenerse congelados durante meses. Aunque la textura de algunos productos cambia después de descongelarse, muchos conservan gran parte de su valor nutritivo. La congelación se utiliza hoy para una gran variedad de alimentos: verduras cosechadas en temporada, pescado capturado en el mar, comidas preparadas en fábricas o cocinas. Estos productos se congelan rápidamente y luego se mantienen en cadenas de frío durante transporte y almacenamiento. La cadena de frío es una idea importante en la conservación moderna. Significa que los alimentos refrigerados o congelados deben mantenerse dentro de un rango de temperatura adecuado durante todo su recorrido. Desde la producción hasta el transporte, hasta el almacenamiento en tiendas y finalmente en el hogar. Si la temperatura sube durante demasiado tiempo, los microorganismos pueden volver a activarse. Por eso, el control de la temperatura se vigila con cuidado en la industria alimentaria. Al mismo tiempo, el enlatado sigue siendo uno de los métodos más estables de conservación. Las latas modernas están diseñadas para soportar procesos de calentamiento controlados. Durante la esterilización térmica, los alimentos se calientan a temperaturas suficientemente altas para destruir microorganismos peligrosos. Luego el recipiente permanece sellado. Mientras la lata no se dañe ni se abra, el contenido puede conservarse durante largos periodos.
Por esta razón, alimentos como legumbres, pescados, verduras y sopas enlatadas pueden almacenarse durante años. La deshidratación también continúa siendo muy utilizada. Eliminar agua reduce la actividad microbiana. Frutas secas, leche en polvo, especias y cereales utilizan este principio. En algunos casos, la deshidratación se combina con otros métodos. Por ejemplo, los alimentos pueden secarse parcialmente y luego envasarse en recipientes herméticos. Esto limita aún más el acceso de humedad y oxígeno. En la actualidad, también se estudian envases cada vez más sofisticados. Algunos materiales permiten controlar mejor el paso de gases o humedad. Otros incluyen sensores que indican si la temperatura de un alimento ha cambiado durante el transporte. Estas tecnologías todavía evolucionan lentamente, pero su objetivo sigue siendo el mismo: mantener condiciones estables alrededor del alimento. Mientras tanto, en muchas cocinas del mundo continúan existiendo prácticas tradicionales que tienen raíces muy antiguas. Personas que fermentan verduras en casa, personas que preparan yogur o queso, personas que secan hierbas o frutas, personas que curan carne con sal. Estas actividades conectan la vida moderna con conocimientos muy antiguos. Muchos de estos métodos surgieron mucho antes de que existiera la ciencia moderna, sin microscopios, sin termómetros precisos, sin conocimiento de bacterias o enzimas, solo observación cuidadosa, paciencia, repetición y experiencia acumulada. Con el tiempo, la ciencia ayudó a explicar lo que ocurría dentro de los alimentos. Las bacterias lácticas producen ácido. Las levaduras transforman azúcares en alcohol. El calor destruye microorganismos sensibles. El frío ralentiza su crecimiento. La sal y el azúcar reducen la actividad del agua. Cada uno de estos factores influye en el mismo proceso fundamental: el equilibrio entre alimento, microorganismos y entorno. Cuando ese equilibrio se modifica de forma adecuada, el alimento puede conservarse durante más tiempo. Este conocimiento permitió mejorar la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo. También permitió transportar alimentos a grandes distancias. Hoy es posible consumir pescado capturado en otro océano, frutas cultivadas en otro continente, verduras congeladas meses después de la cosecha. Estas redes globales dependen de sistemas complejos de conservación y transporte. Pero incluso en medio de estas tecnologías modernas, los principios siguen siendo simples: reducir el agua disponible, modificar la acidez, aplicar calor, aplicar frío, limitar el oxígeno o aislar el alimento de nuevos microorganismos. Estas ideas no han cambiado mucho desde que los primeros humanos comenzaron a secar carne al sol o a guardar semillas para la siguiente estación. La historia de la conservación de alimentos no es una historia de reemplazo rápido, es una historia de acumulación lenta. Cada generación añade pequeñas observaciones, cada cultura aporta variaciones, cada época introduce nuevas herramientas, y todas estas capas permanecen presentes al mismo tiempo. En algunas cocinas todavía se cuelgan hierbas para secarlas al aire. En otras se fermentan verduras en recipientes de cerámica. En otras se sellan alimentos en frascos y se calientan lentamente. Y en muchas casas simplemente se coloca la comida en el refrigerador. Diferentes métodos, un mismo propósito: guardar el alimento para otro momento. Permitir que el trabajo de hoy
pueda alimentar el día de mañana. Si se observa con calma, esta práctica conecta a las personas con un ritmo muy antiguo. El ritmo de las estaciones, el ritmo de la cosecha, el ritmo de almacenar y conservar. Una parte tranquila de la vida humana. Un conocimiento transmitido a lo largo de miles de años, desde los primeros cazadores que secaban carne bajo el sol, hasta las cocinas modernas donde los alimentos descansan en frío. Una historia larga, lenta y continua. La historia de cómo la humanidad aprendió a cuidar su comida y a guardarla con paciencia para los días que vendrían. Antes de terminar, gracias por haber acompañado este recorrido tranquilo por la historia de la conservación de los alimentos. Si esta narración te ayudó a relajarte o si disfrutas aprender de esta manera calmada y pausada, puedes suscribirte al canal para encontrar más historias suaves y documentales similares en el futuro. Ahora es momento de descansar. Que la noche sea tranquila, que el sueño llegue con calma. Buenas noches.